Panorama Fronterizo, integrando toda la región de frontera colombo-venezolana. Nos encontramos en el parque principal del municipio de Sardinata y aquí tenemos la presencia del ingeniero Segundo Antonio González. Hace una visita desde Cúcuta a este bello municipio del departamento para conocer el estado de la vía, especialmente de esta carretera que tiene algunos tramos transitables y otros que con el arreglo tal vez del gobierno departamental podría mejorar mucho. Bienvenido a Panorama Fronterizo, doctor Segundo Antonio González. Gracias, Gustavo, muy bien, usted lo ha dicho, estamos en una visita rápida a Sardinata para observar, como todo norte santanderiano, observar el estado de nuestras vías, ¿no? Ya que tenemos que generar mucho interés por la situación que vive el departamento, ¿no? Que todos conozcamos el estado de nuestras vías, que son fundamentales. ¿Ha podido usted observar los tramos en este carreteable? En algunas partes hay algún pavimento, pero en otras sí, verdaderamente totalmente deteriorada la vía. Desafortunadamente, no, Gustavo, hemos venido recorriendo esta vía desde hace 2 años y medio y efectivamente han hecho algunos pequeños tramos, los han arreglado, pero no es suficiente, puesto que la vía se interrumpe en muchas partes, ¿no? Y se hace tortuoso para un camión o para cualquier carro transitarla. En este recorrido que se ha hecho, usted se ha podido apreciar que es una importante vía que sirve para sacar el carbón que va a Venezuela. Efectivamente, esta es una vía importante y lo hemos observado que los centros de acopio que hay en esta vía acopian carbón para llevarlo a Venezuela y exportarlo a Venezuela y sacarlo por el lago Maracaibo. Pero la importancia de esta vía, Gustavo, es que es el eje realmente transversal de este departamento, que es la que nos lleva a la costa atlántica, ¿no? Pasando por Ocaña. Y ese es mi interés, digamos, hacer conciencia realmente que esta es una vía de la mayor importancia para el departamento, puesto que comunica nuestra capital con la costa y es un eje de integración, ¿no? El departamento donde debería ponérsele la máxima importancia, ¿no? Para recuperarla totalmente en sus 200 kilómetros. En otras palabras, ¿sería el mensaje que usted le envía al gobierno departamental para que enfoque iniciativas, invierta recursos en el mejoramiento de esta importante vía del departamento? Sí, me parece muy importante que todos los norte santanderianos lleváramos esa visión a nuestro gobierno departamental, ¿no? Y al nacional, que tenemos que fijar una prioridad y que uno de los mayores problemas que tiene el departamento precisamente es la comunicación terrestre, la comunicación vial. Tenemos 3 ejes, por Pamplona a Bucaramanga, tenemos esta que es Cúcuta Ocaña, la Ruta del Sol, y tenemos la vía por Tibú, pero creo que este es el eje fundamental que debiera llamar la atención de que debe ser arreglado en un gran proyecto, ¿no? Que salga adelante en 2 o 3 años, a que la vía la pongamos en óptimas condiciones y de esa forma jalonemos toda la economía departamental. Y en este estado, como se pudo apreciar, la carretera que de Cúcuta conduce a Sardinata, otras del departamento y que usted ha tenido la oportunidad de recorrer, están en peores situaciones. Es que en general el departamento norte de Santander adolece en sus vías, ¿no? Yo pienso que es el principal problema y si no hacemos algo, digamos, priorizando entre estas 3 ejes viales que tiene el departamento, tenemos que dar la prioridad y creo que esta es la vía a la cual se le da la prioridad para poder que el departamento se comunique con puertos y con el interior también, o con el occidente colombiano. Gustavo, el ingeniero está recorriendo todo el norte de Santander desde hace mucho rato, conoce perfectamente las trochas que tenemos por carreteras. Hace un par de días me decía que estuvo recorriendo Bucaramanga, Cúcuta, con una cantidad de derrumbes, con una cantidad de trancones, y decía, esto no se lo merecen los norte santanderianos. ¿Sigue usted manteniendo ese pensamiento, no? Porque esto es caótico, ingeniero. Sí, claro, yo siento mucho lo que vive el departamento norte de Santander, ¿no? Su gente, su comunidad, realmente sufre mucho por estar aislado, ¿no? Por no tener buenas vías. Y obviamente que toda la economía sufre y de ahí que tenemos, esto genera problemas adicionales
que se hacen cada vez muy duros para la gente. Por eso yo sufro mucho porque tengamos esta situación. Y yo creo que ya le llegó la hora al departamento y a sus autoridades de fijar prioridades. Aquí no hay que estar hablando de tanta problemática. La tenemos efectivamente, sino que hay que fijar una prioridad y comenzar a resolver nuestros problemas tomando el toro por los cuernos, y es el tema de las vías. Y entre las vías tenemos esta que es fundamental, Cúcuta-Ocaña, la Ruta del Sol, aprovechando que ya la Ruta del Sol va a ser una vía de doble calzada y tenemos que conectarnos ahí porque es la salida para nuestros industriales, es la entrada del turismo al departamento, es la salida para el carbón, es la generación de nuevas empresas. Me parece que eso es lo que debemos tener, una prioridad, y la gente tiene que concientizarse de eso y exigirle al gobierno departamental que fije prioridades y podamos hacer un gran plan con esta vía, ¿no?, que es fundamental para la economía, en mi opinión. Pasando a otros temas, ingeniero, en estos días hay nuevas medidas económicas en Venezuela que afectan e inciden directamente en norte de Santander. Se quiere convocar una emergencia económica, se están hablando los gremios. ¿Cómo visiona, cómo visualiza este tema que es tan importante también para nuestra tierra? Lo decíamos hace unos días, Ciro y Gustavo, el departamento tiene que generar una economía que trabaje con un bolívar barato, porque la devaluación en Venezuela va a traer mayores problemas a la economía departamental. Aquí tenemos que hacer una gran reestructuración empresarial. Tenemos que trabajar sin perjudicar a la gente que se deje más desempleada, sino tiene que haber una reestructuración en manejar costos y acostumbrarnos a un bolívar más barato que no nos va a traer gente de Venezuela a comprarnos. Entonces tenemos que meternos en eso. Por eso es indispensable ya pensar definitivamente en crear una gran conciencia en torno a la comunicación que debe tener el departamento con los puertos colombianos, porque ya la dependencia de Venezuela, Venezuela es un valor agregado que tenemos, que en cualquier momento funciona, pero tenemos que desprendernos de esa frontera e irnos hacia los puertos colombianos y hacia el interior de Colombia, ¿no? Porque la economía seguramente con estas medidas que el gobierno venezolano ha tomado, pues va a sufrir mucho más, y el bolívar seguramente va a costar, no sé, muy barato, y así no podemos seguir viviendo, ¿no? Hace poco tiempo, norte de Santander vivió también una ingrata experiencia y se le solicitó al gobierno algunas medidas para aliviar la situación económica. La exención del IVA, lo hubo. Se anunciaron algunas partidas para inversiones, están en desarrollo. ¿Usted considera, ingeniero, que esto es un pañito de agua tibia, la reunión que han hecho los gremios, las autoridades y empresarios en la Cámara de Comercio para solicitarle al gobierno nacional otra vez la aplicación de la exención del IVA, la inversión de los 3 billones de pesos en infraestructura, y que el gobierno cumpla con las promesas, especialmente en inversión en la infraestructura del departamento? Me parece muy importante que los gremios, el gobierno departamental, la alcaldía de Cúcuta se reúnan, ¿no?, sobre estos temas. Eso me parece muy importante. Pero le repito, Gustavo, a mí me parece que estas personas que han trabajado realmente por el departamento, que tal vez no se les ha dado la situación favorable para poder salir de estas crisis, a mí me parece que hoy en día tienen que fijarse unas prioridades. Me parece muy importante. Hace 2 años tuvimos muchos problemas. Hicimos una ronda de negocios, nunca volvimos a ver eso. Se hablaron de inversiones, no las hemos vuelto, digamos, a que se concreten realmente en ejecutorias que vayan. Parece que hay muchas cosas al tiempo y no se parece, digamos, mostrar que hay una prioridad y que tenemos que concentrarnos en eso. Yo por eso invitaría a reflexionar para que el departamento genere una conciencia que tenemos que tener una prioridad para salir adelante, y tiene que haber un punto que nos haga despegar, y yo pienso que el tema de las carreteras es lo fundamental, y entre todos los problemas de carreteras que tenemos, me parece que el fundamental es la vía Cúcuta-Ocaña-San Alberto, ¿no?, a conectar con la Ruta del Sol, porque comenzamos a despegar para los exportadores, por ejemplo, a tener contacto con los puertos, y hay que fijar prioridades, y me parece importante que estas reuniones sigan, pero que se concreten en hechos, visionando a un departamento que tiene definitivamente que salir de esta crisis, pero con algo fundamental. Hay que establecer una prioridad, y la prioridad, creo, en mi opinión,
que es la conexión con los puertos colombianos. Esa es la prioridad. Lo demás va a funcionar por añadidura. Esto va a arrastrar la economía y dejamos de depender de Venezuela y tenemos una frontera activa. Por aquí yo sufro mucho de saber, por ejemplo, que todas las exportaciones a Venezuela, el 60 o 70% pasan por Cúcuta y no nos deja nada. Entonces sufro por eso. Siento, es decir, me pongo en la carne de los santanderianos, de las comunidades, de verlos cómo sufren, y eso a mí me atormenta muchísimo. Entonces vemos pasar solamente, pero nunca nos queda nada. Y el problema de no tener una comunicación siquiera buena con Bucaramanga o con el interior del país, pues lo atormenta a uno muchísimo, ¿no? Lo que tenemos que buscar salidas, pero fijando prioridades. Eso es muy importante. Esta es la apreciación que tiene el empresario norte santandereano, segundo Antonio González, no solamente sobre las vías del departamento, sino también con lo que están haciendo las autoridades y los gremios económicos, y que deben fijar una prioridad, y esa prioridad es la vía por Ocaña, Ruta del Sol. Panorama fronterizo, integrando toda la región de frontera colombo-venezolana.